Incoterms 2020. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional. Estas con la finalidad de delimitar con precisión las obligaciones entre vendedor y comprador. La primera edición de los Incoterms fue en el año 1936. Esta con la selección de únicamente 6 Incoterms. En 1953 fue su primera revisión y la incorporación de 3 más. 1979 se incorpora el Incoterm FOB iPort y en 1980 se incluyen 2 más, que hoy día son conocidos por sus siglas C y P. En 1990 fue revisada la edición de 1953. Esta para conseguir adaptarse al transporte intermodal. En el 2000, la planificación del formato para la distribución de responsabilidades durante el despacho de aduanas. En el 2010 también tuvo una edición donde fue revisada. En esta se dio lo que es la eliminación total de 4 Incoterms y se crearon 2 más. La edición más actual que existe es la del 2020, la renovación de los Incoterms y la creación de 2 más. Así que en total hoy día existen 11 Incoterms. Estos se están renovando cada 10 años. Por ende, su próxima renovación se espera que sea en el 2030. Como anteriormente les mencionaba, existen 11 Incoterms vigentes hoy día. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablarles de 2 que se representan por sus siglas CIF y CPT. El tipo de transporte que utiliza el Incoterm SIF. Dice que el Incoterm SIF nada más se puede utilizar por el transporte marítimo por vías interiores vegables de ríos, canales o lagos. Dice que el Incoterm SIF no se aconseja cuando la mercancía se transporta en contenedores, bien sea en contenedores completos con mercancías de un solo cliente. El lugar de entrega y la recepción de la mercancía. Dice que el vendedor dice que es en la mercancía del buque, en el puerto de embarque de su elección. Y dice que también que el vendedor es el responsable de elegir el puerto de embarque y el buque que va a transportar la mercancía hacia el puerto designado en el país de destino. Si el comprador estuviera interesado que la mercancía se embarcara en un determinado puerto, deberá especificar en el contrato de compraventa. La entrega debe hacerse en la fecha o plazo acordado. La situación de carga de la mercancía. La mercancía se entregará a bordo del buque, preparada para su descarga. Por tanto, 2 costes de riesgo de descarga de la mercancía en el puerto de destino son por cuenta del comprador, excepto si el contrato de transporte se realiza al vendedor. Documentos que debe de entregarse son la póliza de seguro del transporte y sería el otro de certificado de origen. Y dice que también uno de que debe cumplir con ciertos requisitos, incluir la mercancía de objetos de a bordo, está la fechado dentro del plazo de que está establecido el embarque y permitir al comprador que reclame la entrega de la mercancía del transportista al puerto. Documentos que operan en la exportación de tránsito y importación. Sería dice que el vendedor tiene la obligación de suministrar al comprador los documentos que la acompañan a la mercancía, como asimismo tiene que obtener todos los documentos necesarios para la realización del despacho de la exportación.
contratación del transporte. Dice que el vendedor es el que debe contratar el transporte, ya sea el marítimo, desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino para la contratación del transporte. En el vendedor elegirá una ruta de transporte usual en ambos puertos. Continuará mi compañera. Bueno, seguiré con el Incoterm. Bueno, la transmisión de riesgos de transporte. El transporte SIT, en las siglas de Cost, Insure, Ad Frame, que en español significa costo, seguro y flete. En una operación de compra-venta, bajo el término SIT, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y en ese momento se transmite el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. En la contratación de seguro de transporte, el vendedor debe contratar un seguro a su propio costo para cubrir los riesgos del comprador. Esta cobertura debe ser de nivel provisto por las cláusulas de carga del Instituto LMA. También puede ser una cobertura del nivel de cláusulas similares a otros regímenes de seguro. En este tipo de cobertura es la mínima disponibilidad para riesgos definidos. Por lo tanto, definida no estará cubierta. En este caso, pasajeros de exportación, tránsito e importación, cuando corresponde, el comprador debe ayudar al vendedor a solicitud, riesgo y costo del vendedor, a obtener cualquier documento y o información necesaria para todas las formalidades requeridas para el país de exportación. En su caso, el comprador debe realizar y pagar todas las formalidades requeridas para cualquier país de tránsito y el país de importación. Todas las formalidades son responsabilidad del comprador porque ocurre después de la entrega por parte del vendedor. Como aclaración, el vendedor es responsable si se trata de un requisito del país de exportación. Por su parte, el comprador será responsable si es un requisito del país de tránsito o exportación. Requisitos de seguro de pago. El vendedor todos los costos hasta que la mercancía haya sido entregada bajo los términos descritos en A2, con excepción de los costos que el comprador debe pagar tal como se indica en B9. Además, el vendedor debe pagar todos los costos de carga de las mercancías a bordo del buque, así como los costos de flete y los costos de seguridad relacionados con el transporte. Igualmente, el contrato de transporte incluye costos de tránsito y o descarga en el puerto de descarga. Estos costos deben ser cubiertos por el vendedor. El vendedor debe todos los costos relacionados con la prueba habitual para demostrar que la mercancía ha sido entregada. Por lo tanto, si en el contrato entre las partes se establece que dicha prueba es una factura en embarca, cualquier tarifa de documento deberá ser pagada por el vendedor. Consejos prácticos para el uso del Incoterm SIT. Destino. Especificar el lugar de entrega de forma concreta nos evitará confusión que acaben suponiendo un gasto extra que el seguro contrato podría no cubrir. Modificación excepcional. En principio, los Incoterm admiten modificaciones mediante las especificaciones de condiciones adicionales. Recomiendan que no abusar de ello. Por su es precisamente eficacia sin necesidad de añadidos. Aún así, si fuera necesario hacer, sin duda sería interesante guiarse por otras experiencias. Por ejemplo, sería necesario hacer si se acuerda que el vendedor corre con los gastos y riesgos de operaciones aduaneras. Uso de uno o más medios de transporte. En función del medio de o transportes elegidos, podremos utilizar uno u otro Incoterm. Como norma general, cuando utilicemos más de un modo de transporte, usaremos un Incoterm, ¿vale? Y también lo haremos cuando la mercancía se envíe a un contenedor. Tenerlos en cuenta
al calcular costes a la hora de una operación comercial, hemos de tener en cuenta el Incoterm elegido e incluirlo en el precio de venta, sin olvidar que algunos tipos exigen asegurar la mercancía. Seguirá mi compañero. Carriers Pay To. El Incoterm Carriers Pay To, por sus siglas en inglés CPT. Se dice que este Incoterm, la entrega de la mercancía se produce cuando el vendedor pone dicha mercancía a disposición del transportista, que él mismo contrata para que realice el transporte internacional. El vendedor gestiona y asume los costes de transporte internacional hasta el lugar de destino. En este Incoterm, a diferencia de otros como el SIP, el vendedor no tiene obligación de contratar un seguro de transporte, el cual cubra la mercancía desde el lugar de destino hasta el lugar de entrega. En este Incoterm, el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes de despacho desde aduanas de exportación. Sin embargo, los documentos de tránsito e importación le corresponden al comprador. El tipo de transporte para este Incoterm puede usarse cualquier tipo de transporte, ya puede ser terrestre, marítimo o aéreo, incluyendo el transporte multimodal. Lugar de entrega y recepción de la mercancía. Dice que el vendedor cumple con la obligación de entrega cuando él pone la mercancía a disposición del transportista, el cual ha contratado él mismo y en el lugar que él ha elegido. Dice que si hubiera varios transportistas que lleven a cabo el transporte internacional hasta el lugar de destino, la obligación de entrega se ha cumplido desde que se entrega al primer transportista. La situación de carga y descarga de la mercancía. Dice que la mercancía se entrega cargada en medio de transporte del transportista contratado. Por tanto, todos los costes y riesgos de descarga de dicha mercancía en el lugar de destino son por cuenta del comprador. El documento de entrega. El documento de entrega que el comprador, que el vendedor entrega al comprador por medio del transporte, dice que debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales son que incluyen la mercancía del contrato, incluyen los plazos de entrega y las cargas y embarque. Dice que también los documentos le pueden permitir la venta a otro comprador durante el trayecto del lugar hacia el lugar de destino. El documento de operación y exportación, con el documento de tránsito, dice que el vendedor tiene la obligación de suministrar al comprador los documentos que acompañan a la mercancía. Estos documentos pueden ser factura comercial, el packing list, licencias de exportación, inspecciones de embarque, también como certificados y autorizaciones. Los documentos de transporte pueden incluir cartas de porte por carretera, conocimientos de embarque marítimo, conocimientos de embarque aéreo, cartas de porte de ferrocarril y el conocimiento de embarque multimodal. A continuación, les explicaré los demás puntos mi compañero. Bien, la contratación del transporte. Dice que es el vendedor el que debe contratar el transporte desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino designado. Para la contratación del transporte, el vendedor elegirá una ruta de transporte usual entre ambos lugares, así como un medio de transporte que sea adecuado para el tipo de... Entonces, el vendedor se encargará de contratar el transporte. El comprador solo se encargará de buscar al Incoterm que más le convenga. Y lo demás se encargará el vendedor, sea del dónde llevará la mercancía a su lugar de destino y la ruta que más le convenga para agilizar el viaje. En la transmisión de riesgos en el transporte. El riesgo en el transporte de las mercancías se transmite una vez que se haya entregado al transportista contratado
para el destino designado. Entonces, a partir de que el vendedor le entrega al transportista, será su responsabilidad la mercancía que éste lleve y por la que se le está pagando y por la que firmó un contrato. La contratación del seguro de transporte. Ninguna de las dos partes tiene obligación ante la otra de contratar una póliza de seguro de transporte. No obstante, es aconsejable que o bien el vendedor o el comprador contraten un seguro de transporte. En este sentido, ambas partes están obligadas a suministrar a la otra parte a petición de ella toda la información necesaria para que pueda contratar el seguro de transporte. Entonces, en este Incoterm no incluye una póliza de seguro por algún accidente o otro tipo de percance que le pueda suceder a la mercancía, pero ambas partes pondrán, por decirlo así, alguna decisión para libre decisión de si quieren o no contratar una mercancía para tener ese respaldo en caso de un accidente. En los requisitos de seguridad, el vendedor está obligado a cumplir con cualquier requisito de seguridad en el transporte hasta el lugar de entrega, bien sea lo que realiza como medios propios normalmente en un camión o lo contrata un transportista. Entonces el vendedor se encargará de contratar un transporte que él sepa que va a cumplir con todos los requisitos de seguridad para que esa mercancía llegue bien. En los medios de pago, dice que el CPT se puede utilizar tanto con medios de pago simples como documentarios. No obstante, si la mercancía tiene valor normalmente en el crédito documentado. Los consejos prácticos para el CPT es un menos utilizado que SIP, salvo cuando se trata de ventas entre países cercanos sin aduanas de operaciones con un valor reducido en las que no se considera necesario contratar un seguro. Y hasta aquí he llegado.